Con todos en esta noche. Les saluda el hermano José Raúl Ortiz, ministro de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico y educador cristiano. En esta noche les doy la bienvenida a una audición más de este espacio que hemos titulado Escuela Bíblica Virtual, para hoy, 13 de diciembre del 2020. Qué bueno que tenemos la oportunidad en esta noche de compartir nuevamente la palabra del Señor con todos aquellos hermanos que tengan a bien unirse a la transmisión que estamos a punto de comenzar. Estamos a tono con el momento que vivimos de la celebración de la Navidad. Estamos considerando y reflexionando sobre aquellos días previos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que eran importantes para el logro del propósito de Dios de traer a su Hijo Jesucristo al mundo. Estamos considerando esos momentos claves importantes porque fueron los que ayudaron a completar el propósito de Dios y es son unas historias bien hermosas, las historias que tanto compartimos el pasado domingo como la que vamos a compartir en el día de hoy. Y es importante porque Dios utilizó familias humanas para ayudarlo a completar su propósito, su plan, y parte de esas familias eran la familia de Zacarías, el sacerdote, con su esposa Elizabeth, y de María, una joven virgen de la ciudad de Nazaret. Esto es bueno que entendamos porque la celebración de la Navidad es momentos de gozo, pero también de regocijo espiritual y de temor a Dios, porque como Dios hizo para traer al mundo a su Hijo. Le doy la bienvenida a mi hermano Héctor Luis García. Dios te bendiga, Tito. Espero que ya te estés mejorando. Y saludo a María y a todas las muchachas. Saludo también a la hermana Noemí Minguela. Dios te bendiga. Siempre ahí. Estoy pasando lista en esta hora. Ya están presentes, hermano Tito, como nosotros le acostumbramos decir, Héctor Luis García, Noemí Minguela y mi hermano Héctor Ortiz desde Orlando. Así que Dios los bendiga a todos. Les decía que estamos considerando las historias que formaron parte del plan de Dios para traer a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y como les decía, la iglesia cristiana celebra el nacimiento de Cristo por ser una fecha importante para nosotros, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Dentro de la liturgia de las iglesias cristianas, a este tiempo de preparación antes de la celebración del nacimiento de Jesús se le conoce como el tiempo de Adviento. Y Adviento es una palabra que viene del griego, perdón, del latín, y que significa llegada. Fíjense que estamos viendo unos pasajes que están anunciando la llegada que había sido predicha, profetizada desde el Antiguo Testamento. Saludos a mi cuñada Margarita Torres. Dios les bendiga allá en el hogar. Y saludos a Mami Fela. Le dicen que la saludé. Y en esa celebración, que debe ser una celebración de regocijo, pero también de retrospección, para conocer cómo está nuestro corazón, nuestra vida delante del Señor. Aquellos creyentes que suelen adornar sus casas con bombillitas y con adornos de Navidad, ¿verdad? Decoraciones. Algunas personas tratan de y pretenden señalar esto como algo que se participa de fiestas paganas o de adoración a ídolos en otras civilizaciones. Pero yo no pienso que los creyentes que adornen sus casas en este tiempo con
adornos y con guirnaldas. Estén pensando en diosas de la antigüedad, ni en arbolitos demoníacos, ni en nada de eso. Nosotros, cuando llega la Navidad, llega ese momento que por naturaleza nos alegra a todos y celebramos, y al que tenemos en mente es a Jesucristo. No tenemos en mente ninguna fiesta diabólica, ni ningún arbolito endemoniado, ni nada de civilizaciones pasadas, ni de idolatría. Así que nos sentimos regocijados porque nace el Señor. Como les decía, hemos cubierto desde el domingo pasado los días previos al nacimiento de Jesús, y sobre todo hoy queremos enfatizar en dos mujeres, dos mujeres que fueron claves dentro del plan de Dios, aunque ya las habíamos mencionado la semana pasada, pero hoy queremos ahondar un poquito más en la forma en que ellas recibieron las instrucciones sobre el plan de Dios y cómo era que ellas iban a participar en ese plan. Y es bueno reconocer que Dios utiliza personas, pero utiliza personas que temen a su nombre. Dios utiliza personas que le adoran. Dios recibe a personas que son adoradores puros y gente que se ha entregado al servicio y a la adoración a Dios. De manera que es un gozo saber que estas dos familias han sido bendecidas. La familia de Zacarías y su esposa Elizabeth, y más adelante vamos a ver la familia de María. Habíamos visto la semana pasada, y quiero compartir la lectura base de esta noche. En términos generales hemos cubierto los capítulos 1 y 2 de Lucas, el Evangelio de Lucas, que es el que más abunda en los acontecimientos del nacimiento de Cristo, de esos momentos anteriores. Saludos a la hermana Aida Rivera, Dios te bendiga, Aida. Y el capítulo número 1 de Lucas, leo con ustedes, los que tienen su Biblia ahí, desde el verso 39. Voy a leer algunos versos. Lucas capítulo 1, desde el verso 39 en adelante, y dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Recuerden que esta es la familia que habíamos estudiado ya la semana pasada. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se concede o se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. De manera que este pasaje nos presenta una conversación que tuvieron estas dos mujeres, Elizabeth y María. Sabemos que Elizabeth se le anunció que iba a tener un hijo que se iba a llamar Juan, y después en la palabra del Señor lo reconocemos como Juan el Bautista, porque se dedicaba a bautizar. Y es interesante que Juan el Bautista nacía para preparar el camino, para abrir camino, para presentarle a la sociedad israelita al Salvador del mundo. Y Juan decía él mismo, hablando sobre su trabajo y su misión,
En el Evangelio de Juan 1:23, él decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y tenemos que la figura de Juan el Bautista estaba ya predicha en el Antiguo Testamento, precisamente los profetas. Especialmente tenemos que en Isaías 40, verso 3 decía: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. De manera que a través de la visión espiritual de el profeta Isaías, viendo mucho más allá de lo que él tenía presente, veía a este personaje que vendría a abrirle camino, a preparar el camino para el Señor. Y también estaba predicho en el profeta Malaquías. Quiero compartir con ustedes una cita que tengo en Malaquías capítulo 3 verso 1, que dice, hablando por el Espíritu Santo, el profeta Malaquías decía: he aquí, yo envío mi mensajero, que ese es Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Fíjense que el ministerio de Juan el Bautista estaba claramente trazado en el Antiguo Testamento. Los profetas habían visto este personaje a lo lejos, un personaje que le abría camino al Señor. Y el trabajo de Juan el Bautista nosotros podemos ver, y les invito para buscar, si quieren apuntarlo por ahí, después lo buscan en sus Biblias, el capítulo 1 del libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1. Yo quiero leerles lo que Marcos describe, lo que ya en vida Juan el Bautista hacía en relación a lo que ya estaba escrito en la profecía. Y recuerden, no nos estamos apartando del tema de la Navidad, porque como decíamos anteriormente, estos son los eventos anteriores, días y meses antes de que naciera el Salvador del mundo. Dios iba conectando unos asuntos importantes, atando ciertos cabos, uniendo y llamando a las personas que iban a ser claves en el plan de Dios. Y quiero que vean lo que Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 4 y 5, lo que Juan el Bautista decía de sí mismo, como lo escribió Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ese es el trabajo de Juan el Bautista. De manera que cuando Juan le llega su tiempo de desarrollar su ministerio, dice que la gente venían al desierto. Juan se quedó en el desierto, predicaba en el desierto y hacía lo que ya por el Espíritu Santo los profetas habían visto. Una vez que ambos nacen, aunque nos vamos a adelantar un poquito, pero es para que vean el trabajo y el ministerio de Juan. Cuando Juan estaba bautizando en el desierto, le preguntaban: bueno, pero ¿quién tú eres? ¿Tú eres el Cristo? ¿O tú eres un profeta de esos importantes? Él decía: no, yo no soy el Cristo ni soy Elías, sino que él dijo que él había venido para presentar a Jesús al mundo. Dijo: este que viene después de mí, el que es antes de mí. Está hablando Juan sobre Jesús, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ese es al que yo represento. Y dice que ese mismo, al otro día, cuando Juan estaba con uno de sus discípulos, Juan vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que la gente iba a bautizarse y a confesar sus pecados, tal y como la profecía bíblica lo había señalado. Así que Elizabeth iba a ser la madre de Juan el Bautista.
Algunos dicen que eran primas y aparentemente eran de algún parentesco, porque la Biblia dice que eran parientas entre ellas. Este fue el niño que se le prometió a Zacarías el sacerdote, como recordamos en la lección pasada. De manera que Dios trabajó con esta mujer, Dios trabajó con Elizabeth para que entendiera cuál iba a ser su misión, su papel en el propósito y en el plan de Dios. Oye, ¿sabes tú cuál es el propósito tuyo dentro del plan de Dios? ¿Sabes tú qué parte te corresponde? ¿Has cumplido tú con lo que el Señor ha puesto en tus manos? Con lo que ya Él ha trazado en tu vida. Eso es bien importante en esta noche. Le doy la bienvenida a mi hermano Reinaldo. Dios te bendiga. Así que sigo pasando lista y hay unos cuantos hermanos ya presentes. Hay algunos que ahorita llegarán por ahí. Les decía que en esta noche íbamos a enfatizar en estas dos mujeres que aceptaron la voluntad de Dios para sus vidas. Y yo les preguntaba a los hermanos que tú has aceptado la voluntad de Dios en tu vida, has aceptado el rol que Dios ha puesto, has aceptado la participación que te corresponde por el mandato de Dios a tu vida. Eso es bien importante. La otra mujer importante dentro del plan de Dios y que nos acordamos de ella es esta joven que se llama María, una joven de Nazaret que era virgen, a la cual también el ángel Gabriel la visitó. Fíjense que hay un paralelo entre estas dos familias, y es que Dios utilizó al ángel Gabriel para darle los mensajes sobre la dirección del plan de Él para ellas. Y también Gabriel fue enviado a María para darle el anuncio. Es importante, creo, compartir con ustedes que una de las cosas que dice el ángel es que Dios ha hallado gracia en María. Dios ha hallado gracia en María. Que haya encontrado gracia en María quiere decir que el Señor se complacía con su forma de vida. Hallar gracia es que uno está agradando a Dios. Hallar gracia es que el estilo de vida de uno le agrada a Dios. No era que había algo más especial en María. Ella no había nacido con ninguna otra condición especial. Simplemente una mujer de Dios que amaba a Dios y era obediente y cumplidora de los mandamientos, y Dios se agradó de ella. Por eso ella fue escogida, porque le agradó a Dios. Pero esto de haber sido escogida para llevar en su vientre al Hijo de Dios le traía a María un problema. Y el problema era que María era una mujer virgen, pero que ya estaba desposada, o sea, comprometida para casarse con José, otro varón irreprensible, temeroso de Dios. Ambos eran de la familia de David, descendientes de la familia de David. Saludos a Ana Laureano, Dios te bendiga, Ana. Siguen llegando los hermanos y estoy pasando lista. Les decía que María, al aceptar el plan de Dios para su vida, que encontramos la declaración de María cuando acepta el plan de Dios, el plan que estaba trazado para ella, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí quedó sellado, ahí quedó el compromiso. María sabía que había una situación, pero si hasta aquí Dios había intervenido, Dios iba a intervenir también con José. Y así fue.
en el capítulo 1 del libro y el Evangelio de Mateo, encontramos que también un ángel se le aparece a José para decirle, porque María salió encinta y todavía ellos no habían completado todos los trámites, no vivían juntos, aunque ya eran legalmente marido y mujer. Pero fíjense ustedes, imagínense lo que comentaría todos los vecinos de María y de José. ¿Cómo iba a quedar el testimonio de esta mujer si no fue porque Dios había escogido a un varón que supo respetarla y sobre todas las cosas supo entender que aquello era plan de Dios? Y este es un llamado a nosotros los esposos, a los que son casados, esposos, el respeto, el cuidado hacia la esposa, hacia la mujer. Esto habla, esto que está haciendo Dios, preparando el camino para su hijo, habla de la realidad de la familia, del propósito de Dios para la familia, y que Dios usa familias para glorificarse. La familia de Ezequías y Elizabeth y la de José y María. María sabe que hay un problema, pero el Señor lo resuelve, porque un ángel del Señor en Mateo capítulo 1 se le aparece a José y le dijo: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que Joséito entra en razón, porque José quería dejarla, pero quería dejarla secretamente para que nadie se enterara. Y en eso, pues, respetó la dignidad de ella. Entonces, una vez el ángel le habla, él reconoce que es Dios. Oiga, qué bueno es reconocer la voz de Dios, porque por ahí hay mucha gente hablando, pero la voz de Dios es inconfundible y debemos acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios. Así que dice que José quiso dejarla para que no fuera difamada, pero el ángel del Señor le habló. Y nuestra historia, volviendo al libro de Lucas, dice que tan pronto María recibió este aviso sobre que su vientre iba a tener al Hijo de Dios y que iba a ser obra del Espíritu Santo, el ángel también le dijo lo que le estaba pasando a su prima Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo en su vejez. Fíjense que Dios, para usar la familia de Elizabeth, tuvo que hacer un milagro, porque ellos eran ancianos y Elizabeth no tenía, Zacarías y Elizabeth no tenían hijos, de manera que Dios tenía que hacer un milagro. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas y muchos de ellos no nos hemos dado cuenta, por eso hay que darle gracias a Dios cada día. Y Dios hizo el milagro en Elizabeth y el ángel se lo anuncia a María. Oiga, y tan pronto recibió María la noticia de que su prima estaba encinta, también ella corrió allá para ver ese milagro, para ver lo que Dios había hecho con su prima Elizabeth. Y hay algo bien importante cuando María llega a la casa de Zacarías y de Elizabeth, y dice que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, fíjense bien, María entra en la casa y saluda, y cuando Elizabeth oyó el saludo de María, dice que la criatura que tenía Elizabeth en el vientre saltó, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la lección anterior que en estos días previos a la preparación del nacimiento de Jesús habían unos personajes importantes, y uno de ellos es el Espíritu Santo?
Fíjense que María fue llena del Espíritu Santo, Elizabeth también, y exclamó Elizabeth: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sí, porque de ahí en adelante todo el mundo iba a hablar de la bendición que recibió María. Entonces tenemos esa conversación que tenemos entre estas dos mujeres de Dios, y no perdamos de vista que son preparativos para que el plan de Dios se lleve a cabo, porque para que el plan de Dios se lleve a cabo necesita de gente como tú y como yo, gente que teman a su nombre, gente que amen su nombre y que le sirvan de corazón. En el capítulo 1 que estamos de Lucas, quiero decirle que de ese verso 36, verso 46 en adelante del Evangelio de Lucas, se encuentra un cántico bien hermoso, un cántico que María le dedica al Señor por todo lo que Dios ha hecho. Se conoce en la liturgia de las iglesias como el Magnificat, que también es una palabra que viene del latín y más o menos quiere decir alaba mi alma al Señor, que fue como María comenzó en el verso 46 diciendo. De ahí en adelante hay Biblias que le han puesto ahí el nombre del Magnificat, o sea, es la expresión de ese cántico hermoso que María canta cuando sabe lo que Dios ha hecho, cuando reconoce lo que ha hecho, no solamente en ella, sino también en su prima Elizabeth, que hay algo, que en su ser hay un personaje que no fue creado por hombre, fue creado por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús tiene doble naturaleza. Por María tiene la naturaleza humana, pero por el Espíritu Santo, que fue el que hizo sombra en María, Jesús tiene su parte divina. Y por María también lo une a la familia de David, al reinado de David, que como ustedes conocen la Escritura y las profecías, Jesús es el rey que tendrá ese reino de David que se le había prometido a David, que sería un reino eterno. Jesucristo es el que rescata para la familia de David esa promesa, y él lo puede hacer porque él viene de la familia de David, que recibe esa sangre por la familia de María, su madre. Y entonces me gustaría que ustedes en algún momento leyeran esa parte de la Escritura, esa oración, ese cántico, el Magnificat, que se encuentra capítulo 1 de Lucas, del verso 46 en adelante. Y entre otras cosas, ese pasaje, lo que María hace es dirigida por el Espíritu Santo. No tenemos duda de que María fue inspirada por el Espíritu Santo para hablar y para recitar ese cántico que resalta la misericordia de Dios y el agradecimiento de ella por haber sido escogida. Dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Quiere decir que María no se consideraba apta para recibir esta bendición de Dios. O sea, Dios no tuvo como una razón para no hacerlo el hecho de que María fuera un ser humano como todos. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Estoy leyendo la oración de María. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Fíjense que es importante, los que le temen. Zacarías y Elizabeth eran temerosos de Dios y Dios los escogió. María y José eran temerosos de Dios y por eso Dios los escoge. Dice, hablando del Señor: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quiere decir que está reconociendo lo que Dios ha hecho en sus familias y en el pueblo de Israel entero. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Hermoso cántico que por razones de tiempo no podemos ir al detalle, pero es una oración dándole gracias a Dios por la... Primero María reconoce que Dios ha tenido misericordia a pesar de que ella es un ser humano, ¿verdad? Con sus debilidades y flaquezas como todo ser humano. Y como dijimos, y con sabiendo que María no tenía ningún otro atributo que no fuera que la misericordia de Dios la alcanzó porque era temerosa de Dios. Y no tenemos dudas de que fue movida por el Espíritu Santo para recitar ese cántico. De manera que ese cántico revela que fue inspirado por el Espíritu Santo, por las ideas que hay ahí, que una persona humilde como María, a menos que el Espíritu Santo la haya iluminado, no hubiese podido escribirlo y recitarlo. Así que, hermanos, la Navidad es un día y un tiempo de agradecimiento. Nos preparamos para ese gran día donde vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estamos preparándonos. Pero la Navidad es un tiempo que llama a la reflexión, a la humillación, al temor de Dios y a darle gracias, como hizo María, porque también nosotros hemos sido escogidos. Nosotros también hemos sido puestos en bendición. Y la Navidad no es otra cosa que un momento de agradecimiento. Este es el momento de agradecer, más que fiestas y más que adornos, y es fecha de agradecimiento, de bendición a Dios, y mucho más en este tiempo que estamos pasando por la pandemia. Vamos a darle gracias a Dios por estar vivos y vamos a celebrar las buenas nuevas del reino, que Jesús ha nacido, porque nos ha nacido un Salvador. Es hora de aceptar al Rey Jesús. Tú tienes que aceptar al Rey Jesús en tu corazón. Tienes que decirle que se adueñe de tu vida, que sea Él el timón de tus decisiones. Este es tiempo de aceptar al Rey. Dios te bendiga en esta noche. Agradecemos la presencia virtual de cada uno de ustedes en este espacio que hemos llamado la Escuela Bíblica Virtual. Queremos decirte que el próximo domingo estaremos entonces ya entrando al nacimiento de Jesús, y te pido que nos acompañes el próximo domingo a esta misma hora. Agradezco a todos los que están aquí, que se han escrito sus nombres, están presentes, y quiero orar por cada uno de ellos. Señor, te doy gracias por la oportunidad de haber compartido con mis hermanos, los que han estado presentes y los que estarán también compartiendo este video más adelante. Señor, estamos considerando este tiempo de Navidad para reflexionar sobre lo que implica para nosotros, lo que debe ser la verdadera celebración de que tu Hijo Jesucristo haya venido a vivir con nosotros a la tierra. Gracias, Dios, porque hiciste el milagro. Y ahora a nosotros nos toca también, como María, como José, como Elizabeth y como Zacarías, recibir el milagro tuyo, recibir las órdenes tuyas. Te pido por cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta noche, visítales en sus necesidades. Si alguno está enfermo, pon tu mano, Señor. Si alguno tiene algún problema, alguna lucha, acompáñale, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Les agradezco haber estado conmigo en esta noche. Dios les guarde y nos vemos el próximo domingo.